¿Qué significa ser diferente en un mundo que teme lo desconocido? En 1963, una pregunta como esa no solo era una reflexión filosófica, era una cuestión de sobrevivencia. Estados Unidos ardía en luchas sociales, la lucha por los derechos civiles, las tensiones de la Guerra Fría. El miedo a la bomba atómica y a los conflictos generacionales convirtieron a la sociedad en un terreno fértil para una revolución cultural. En un mundo que los odia y los teme, nacen los X-Men. No son dioses como Superman, ni millonarios con juguetes como Batman. Son mutantes, diferentes, marcados desde el nacimiento por un gen que los separa del resto de la humanidad. En este episodio especial, primero de 3 partes, Comenta Comics se complace en presentar a los X-Men. Bienvenidos y bienvenidas a Comenta Comics, el espacio donde analizamos las grandes historias, los personajes inolvidables y los símbolos culturales del noveno arte. Hoy comenzamos un viaje de 3 capítulos por la historia completa de los X-Men, los marginados del universo Marvel, aquellos que nacieron para representar a quienes son rechazados por ser diferentes. Esta primera parte cubre los inicios de los X-Men, desde su creación en 1963 por Stan Lee y Jack Kirby hasta el punto de inflexión que cambiaría todo: el mítico Giant Size X-Men número 1 de 1975. Pero ¿cómo sale esta idea mutante de Stan Lee y Jack Kirby? Bueno, ellos son los responsables de esta creación. Fueron dos de las figuras más trascendentales de la historia del cómic. Stan, el narrador por excelencia de Marvel, como ya lo hemos visto en otros capítulos, como por ejemplo el de los Cuatro Fantásticos, buscaba algo diferente. Cansado de tener que justificar científicamente los poderes de cada nuevo superhéroe, un día solamente se preguntó: ¿y si estos poderes simplemente nacieran con ellos? Fue entonces que surgió el concepto de los mutantes, seres humanos que, por una alteración genética, desarrollaban habilidades extraordinarias. Pero detrás de esta excusa editorial, lo que realmente nació fue un símbolo de lo que significa ser distinto, ser rechazado y sobre todo, ser temido. Jack Kirby, por su parte, le dio forma a este mundo. No solo diseñó los trajes, las batallas, las salas tecnológicas como la Danger Room o el icónico dispositivo de cerebro. Kirby visualizó una escuela secreta para jóvenes incomprendidos. Le dio rostro a la visión pacífica del profesor Charles Xavier y al rostro severo del antagonista Magneto. Stan Lee y Jack Kirby no solo crearon superhéroes, crearon una metáfora. El conflicto entre Xavier y Magneto no era simplemente el de un héroe contra un villano, era una discusión ideológica. Xavier representaba la esperanza en la integración, la creencia de que los humanos y los mutantes podían convivir. Magneto, en cambio, hablaba desde la desconfianza total. Un mutante que creía que la única forma de sobrevivir era dominar. Décadas más tarde se profundizaría su origen como sobreviviente del Holocausto, lo que daría más peso a su postura. Pero incluso desde sus inicios, Magneto representaba algo más que un enemigo. Era el reflejo oscuro de un mundo que había aprendido que ser distinto podía costarte la vida. Xavier y Magneto eran, en esencia, dos respuestas a la misma pregunta: ¿cómo puede sobrevivir en el mundo el marginado? La primera generación de estos estudiantes adolescentes estaba conformado por Cíclope, Jean Grey, Ángel, Bestia e Iceman. Jóvenes con poderes que no comprendían del todo.
jóvenes que debían entrenar en secreto, ocultos, mientras salvaban al mundo que apenas sabían que existía. Muchos lectores de los 60 se sintieron sumamente reflejados, porque ser adolescente también era sentirse distinto. También era vivir con miedo, incomprensión y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer. Pero aún así, los X-Men no eran un éxito inmediato. De todas formas, más allá de sus habilidades, lo que los hacía especiales simplemente era su humanidad. Pero, ¿quiénes eran estos 5 adolescentes? El primero y el líder es Cíclope, Scott Summers, el líder del equipo. Un joven reservado, marcado por un profundo sentido del deber. Su poder, un rayo óptico incontrolable que debe mantener sellado tras un visor especial, es reflejo directo de su represión emocional. Scott no puede quitarse la máscara, ni literal ni simbólicamente. Es como la figura trágica del equipo, el que siempre carga con el peso de las decisiones. Jean Grey, Marvel Girl, es la única mujer del grupo original, telequinética y más adelante telépata. En sus primeros años, Jean fue tratada más como un interés romántico que como una guerrera, pero incluso así se distinguía por su templanza. Jean representaba el equilibrio emocional del grupo, era el corazón, y en su interior ya latía una fuerza que más tarde incendiaría el universo entero, el Fénix. Hank McCoy, alias la Bestia, es un genio brillante atrapado en un cuerpo simiesco. Al principio no tenía pelaje azul, pero su conflicto ya era evidente. Su intelecto contrastaba con su aspecto físico poderoso. Hank era el humorista del grupo, el que usaba su ingenio para esconder su inseguridad. Su transformación posterior en una criatura peluda sería una metáfora explícita. La lucha interna entre lo racional y lo instintivo. Bobby Drake, alias Iceman, el más joven, su cuerpo se congelaba a voluntad. Podía deslizarse en pistas de hielo y generar estructuras congeladas. Bobby era el bromista del equipo, el que nunca se tomaba nada en serio, pero bajo esa fachada había un miedo profundo a aceptar quién era. Décadas después, se revelaría como un mutante gay que había estado reprimiendo su identidad durante muchos años. Warren Worthington III, un joven millonario, rubio, bello y con un par de alas blancas que le daban el don del vuelo. Él es el ángel, pero su apariencia angelical contrastaba con la arrogancia de su clase social. Warren era el símbolo del privilegio enfrentado al prejuicio. A pesar de todo su dinero, seguía siendo un mutante y eso le aterraba. Su tragedia crecería en los años futuros cuando, en busca de poder, perdería sus alas naturales y se convertiría en Arcángel, un arma viviente. Pero los X-Men no se definían solamente por sus poderes, sino también por sus enemigos. Y cada villano era también una pieza del rompecabezas ideológico. Quizás el que simboliza todo esto es el villano principal, Magneto, el amo del magnetismo. No era un simple conquistador. Desde el primer número, Magneto creía estar haciendo lo correcto, defender a su especie de un mundo que inevitablemente los destruiría. Su control del magnetismo es más que un poder físico, es la representación de una fuerza que atrae y repele. Magneto es un sobreviviente, marcado por el odio del mundo. Es radical, pero no está equivocado del todo. Su historia, décadas más tarde, nos revelaría su infancia en campos de concentración nazis, lo que marcaría mucho más su historia y su legado. Los Centinelas, robots creados por humanos para cazar mutantes. Su frialdad mecánica, su programación absoluta, los convierte en uno de los enemigos más simbólicos, teniendo así solo una característica: la deshumanización del miedo. Ellos no odian a los mutantes,
simplemente los destruyen. Son la burocracia del genocidio, y su existencia dice mucho más del mundo humano que del mutante. También nos podemos encontrar con la Hermandad de Mutantes Malignos, formada por Magneto y otros mutantes radicalizados como Toad, Mastermind y los gemelos Scarlet Witch y Quicksilver, antes de cambiar de bando y por supuesto unirse a los Vengadores. Este grupo era la contracara de los X-Men. No buscaban coexistencia, sino dominación, pero su resentimiento era alimentado por el rechazo humano. Eran el resultado directo de una sociedad que primero excluye y luego teme la reacción de los excluidos. Otro de los villanos clásicos es el Juggernaut, Caín Marco, hermanastro de Charles Xavier. No es un mutante, sino alguien que obtiene su poder de una gema mística. Su relación con Xavier está cargada de resentimiento, celos y traumas familiares. El Juggernaut representa la fuerza bruta sin control, el pasado que regresa para aplastar al presente. Una figura que incluso sin pertenecer a la narrativa mutante genética, se cuela como un símbolo de conflicto personal. También tenemos a The Puppet Master Mimic y otros antagonistas secundarios. Estos villanos complementaban la galería con amenazas intelectuales, duplicadores de poderes o manipuladores mentales. Eran piezas de ajedrez que ayudaban a que los X-Men se enfrentaran más que a la violencia, a su propia identidad. Pero se inicia una búsqueda de una voz propia. Después del entusiasmo inicial, la serie empezó a desinflarse. El equipo creativo cambió totalmente. Roy Thomas toma el número desde su número 20 y Werner Roth reemplazó a Kirby en los lápices. Los mutantes viajaban por el mundo, luchaban contra amenazas como el Juggernaut, los Centinela y el Amo del Magnetismo. Se incorporaron personajes como Havok, el hermano de Cíclope, y Polaris con sus poderes magnéticos. Pero algo faltaba. Ni Thomas ni Roth lograban capturar del todo ese drama interno y la tensión social que Stan Lee había insinuado. Los guiones, si bien eran correctos, pero faltaba una chispa, faltaba el alma. Y es ahí cuando aparece Neil Adams y esa resistencia visual. Corría el año 1969 y Marvel estaba en plena expansión. Los lectores crecían y los cómics también. Neil Adams venía de revolucionar Green Lantern y Green Arrow en DC Comics, junto a Denny O'Neil, y en su breve paso por los X-Men transformó visualmente la serie. Su estilo era más realista, más arriesgado, más dramático. El lenguaje corporal de los personajes, los ángulos extremos, los rostros cargados de emoción. Cada página era cine en viñetas. Pero incluso así, la serie no lograba levantar. Los números del 67 al 93 fueron solo reimpresiones. La serie estaba viva, pero en coma. Y sin embargo, su legado persistía. Jack Kirby no solo dejó una huella en los X-Men. Su creación de mundos, su sentido del diseño, su imaginación sin límites lo convirtieron en el arquitecto visual del universo Marvel. Todo lo que vino después, el espacio, los dioses, los eternos conflictos entre la evolución y el control, ya estaban en su trazo. Stan Lee, por su parte, había plantado una semilla narrativa. La idea de que los superhéroes pueden ser metáforas, que los cómics pueden hablar del presente, aunque parezca que hablan del futuro. Los X-Men no eran populares, pero sí eran importantes. Y ese peso simbólico fue lo que los mantuvo con vida, esperando un renacimiento. Los X-Men eran desde su primer número una alegoría.
Primero, en plena lucha por los derechos civiles, representaban una minoría perseguida. Segundo, Xavier, como Martin Luther King, era el reformista, el soñador. Magneto, sin embargo, era como Malcolm X, el que creía que la confrontación era inevitable. Pero los mutantes también eran otras cosas. Una generación de jóvenes que simplemente no encajaba, un símbolo del temor a lo biológico, lo nuclear y lo desconocido. Y también un espejo de todos aquellos que han sido odiados por ser quienes son. Ser mutante no era solo tener poderes, era cargar con el peso del rechazo. Y es así como viene el renacer. En 1975, Marvel decidió revivir la serie, pero esta vez con una visión completamente nueva. El especial Giant Size de X-Men número 1 fue escrito por Len Wein y dibujado por Dave Cockrum, quien había sido pieza clave en la legión de superhéroes en DC Comics. Y ahí, en una sola entrega, renacieron los X-Men. Wolverine, Coloso, Storm, el Nightcrawler, Banshee, Thunderbird, un equipo internacional, multicultural y sobre todo moderno. Un equipo que dejaba atrás ese modelo de los 60 para abrazar las complejidades del mundo real. Pero esa ya es otra historia. Los X-Men nacieron en el momento justo. Aunque el mundo no estaba listo para ellos, eran adolescentes en una época de adultos, soñadores en un tiempo de conformismo y aunque casi desaparecieron, pudieron resistir. Resistieron porque su historia hablaba de nosotros, de lo que alguna vez sintieron los distintos, los olvidados, los apartados, de los que alguna vez fueron señalados, ignorados o incluso temidos. Esta fue la primera parte de una serie de 3 especiales que dedicaremos a los X-Men. El próximo episodio de Comenta Comics nos iremos de cabeza en honor a Superman, el primer superhéroe del cual se viene un próximo estreno en los cines de todo el mundo y del cual tenemos altas expectativas. Ya en el segundo especial dedicado a los X-Men exploraremos la llegada de Chris Claremont, el ascenso de Wolverine, la saga de Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado y el momento en que los X-Men se convirtieron en leyenda. Soy Alex y esto fue Comenta Comics. Recuerda darle like, seguir y comentar. Nos encantaría saber tu opinión y que nos recomiendes algunos cómics que podamos estar describiendo en próximos episodios. Nos escuchamos en la próxima página. Nos